¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a abordar el tema de centro de masa, para lo cual vamos a utilizar como referencia un objeto muy cotidiano, como lo es una regla, donde si yo le pongo el dedo en el centro, puedo equilibrarla perfectamente, ya dado que este es un elemento que tiene una masa distribuida sobre todo su volumen de forma homogénea. Si yo pongo el dedo en el centro, obviamente tengo la misma cantidad de masa distribuida de este lado como la misma cantidad de masa distribuida del otro lado. Si yo pongo el dedo un poquito más hacia la derecha o más hacia la izquierda, se desequilibra el elemento y, vamos a decirlo así, o lo vemos de forma cotidiana, se cae. Esto se debe, si yo recorro el dedo un poquito más hacia la derecha, puedo ver que tengo mayor cantidad de masa del lado izquierdo. Eso indica que por acción de la gravedad, multiplicada por esta masa, me genera un peso, y multiplicada por el brazo de palanca, me genera un torque, y ese torque es mayor o sería mayor al que yo tendría en este lado de la regla, perdón. Sería una masa más pequeña multiplicada por ese brazo por la gravedad, me daría un peso más pequeño, y multiplicado por el brazo de palanca obviamente me daría un torque más pequeño, lo que daría como resultado un desequilibrio en ambos torques, lo que generaría que se caiga pues la regla. En este caso, el centro de masa de este objeto se encuentra aquí exactamente al centro por las propiedades de este objeto, pero tenemos en la cotidianidad unos elementos que no son normalmente homogéneos como en este caso. Vamos a ver el caso de un martillo en el que la cabeza está formada por otro tipo de geometría, y además tiene otro tipo de material que es mucho más denso que el mango del martillo. Por ende, aunque aquí tenemos una masa distribuida sobre un brazo de palanca mayor, aquí tenemos una cantidad de masa más densa que genera o que mueve este centro de masa hacia este punto, o más pegado aquí a la unión de ambos elementos. Esto se puede calcular de forma, bueno, con algunas ecuaciones que vamos a ir viendo en breve. Entonces, para hacer el análisis, por ejemplo, yo tengo aquí el Sol y tengo a Júpiter. Los voy a poner en una balanza o en una base. Si yo quiero sacar el centro de masa, únicamente tengo que equilibrar este prisma o esta base triangular que yo tengo aquí, colocarla en una parte que me permita que estos dos objetos se encuentren en equilibrio. Para ello, como este objeto es más masivo, tengo que recorrer esta base o este punto de apoyo lo más pegado al objeto más masivo, para que esta masa multiplicada por, digamos, la gravedad, y por el brazo de palanca nos genera un torque que se puede equilibrar o que se pueda compensar con esta masa que es más pequeña, pero que tiene un brazo de palanca mucho mayor. Entonces, vamos a hacerlo o visualizarlo en un ejemplo que tengo aquí. Yo tengo una masa 1, una masa 2, tengo la masa 1, tiene una distancia con respecto al centro de masa, una distancia menor. Y esta masa 2 tiene una distancia 2 respecto al centro de masa, pero esta distancia es mayor y esta distancia es menor porque el objeto es más masivo. En este caso, yo tengo que el par o el torque generado va a ser masa por gravedad, va a ser el peso multiplicado por el brazo de palanca, que va a corresponder con la distancia del centro del objeto al centro de masa. Así para el objeto número 2, va a ser la masa por la gravedad. Perdón, va a ser la masa por la gravedad de este objeto, que va a ser su peso, multiplicada por su brazo de palanca. En este caso, la gravedad se encuentra en ambos lados de la igualdad. Puedo eliminarla y la ecuación me quedaría de la siguiente manera. Para ello, entonces, tengo que M1 por R1 va a ser igual a M2 por R2. Y si quiero determinar alguno de los elementos, o tengo como incógnita alguno de los elementos, pero cuento con los otros tres, puedo despejar únicamente esa parte y encontrarla a partir de esta igualdad. Para reafirmar esto que acabamos de ver, voy a utilizar un ejemplo donde tengo dos objetos que de 45 kilogramos separados 10 centímetros. La masa 1 es igual a la masa 2, están separados por 10 centímetros, y yo establezco que la distancia
que se va a medir con respecto a la masa 1 tiene que ser exactamente hacia el centro. Establezco como, digamos, una aproximación de mi centro de masa, que yo ya sé que como son dos elementos iguales, el centro de masa tiene que estar en el centro. Y calculo, más bien estimo que la distancia al centro de masa de la masa 1 va a ser R1 y la distancia al centro de masa de la masa 2 va a ser R2 y deduzco la igualdad, donde yo encuentro que como masa 1 y masa 2 son iguales, R1 y R2 también tienen que ser iguales. Pero normalmente estos ejemplos son un poco más complicados, no contamos a veces con masas iguales, como en este siguiente ejemplo, donde yo tengo que la masa 1 es de 3 kilogramos, la masa 2 es de 25 kilogramos, y se encuentran separadas 220 milímetros. Necesitamos encontrar el centro de masa de estos dos objetos. Parto por establecer mi referencia, que en este caso mi referencia o de donde voy a empezar a contar va a ser la masa 1. Aquí tengo mi sistema de referencia. Estimo que mi centro de masa está en esta parte o en esta porción porque es más masivo este elemento, tiene que estar más pegado el centro de masa a esta parte, más inclinado hacia el lado derecho, y estimo, o más bien identifico mi R1 y mi R2, que son las distancias de la masa 1 y masa 2 respectivamente al centro de masa. Yo sé que la distancia entre M1 y M2 es de 220 milímetros, para lo cual yo puedo tener mi ecuación de M1 R1 igual a M2 por R2, pero aquí tengo dos incógnitas. No es tan sencillo resolver esa ecuación. Para ello me voy a auxiliar de algo que yo conozco. Yo conozco la distancia entre M1 y M2, el centro de M1 y M2. Entonces yo puedo sustituir o puedo identificar que R2 es igual a la diferencia o restarle a 220, quitarle R1 y ya con eso obtendría esta distancia. Identifico esta igualdad, para lo cual yo puedo incluirla dentro de mi ecuación original. Quito R2, sustituyo por esto que acabo de indicarles y desarrollo esa multiplicación. Al desarrollarla, identifico que tengo un término común, tengo R1 del lado derecho de la igualdad, lo paso del lado izquierdo sumando, porque tiene un signo negativo de este lado, y tengo R1 como término común, lo factorizo, y ahora esto está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y al resolver esta ecuación sencilla, yo tengo que, con esto identificada la distancia desde aquí, desde el centro de la masa 1 hasta el centro de masa. Con eso ya tengo identificada la distancia R1. Para sacar la distancia R2 únicamente hay que restarle a 220 este valor y ya con eso tengo R2. Pero R2 va a ser medida desde su centro de masa, desde el centro del objeto M2 hasta el centro de masa. ¿Ok? Si podemos ubicar aquí, tenemos 220 que corresponde a la distancia desde M1 hasta M2 multiplicada por M2 y abajo tenemos la suma de todas las dos masas. Esta propiedad se puede generalizar si queremos hacer, bueno, esto nos ayuda a identificar una generalidad para identificar una fórmula que nos ayude a encontrar el centro de masa de objetos que no nada más incluyan dos partículas o dos objetos. En este caso, esa generalidad se puede expresar de la siguiente manera, donde yo tengo que la masa total multiplicada por la distancia al centro de masa es igual a la sumatoria de las masas individuales por las, ¿cómo se dice esto? Las distancias a la referencia inicial de cada una de las masas, donde la masa total es igual a la sumatoria de todas las masas individuales. Y esto queda de la siguiente manera. Sobre el eje X podemos determinar que esta proporción, esta distancia, pues ubicar el centro de masa de la siguiente manera, sumando cada una de las masas individuales multiplicadas por su distancia a la referencia inicial, dividido todo esto entre la masa total. Esto suena un poquito
espantoso, pero se puede simplificar o lo podemos ver un poco más claro en un ejemplo. Para ello yo determino el centro de masa de 3 objetos. Tengo 1, 2, 3. Los 3 son de diferente masa y están a diferentes distancias. Necesito encontrar el centro de masa. Para ello yo parto de una referencia original, una referencia inicial, perdón. Esa referencia inicial es recomendable que se encuentre en alguno de los extremos. Si yo tomo como referencia, por ejemplo, este objeto de 180 gramos, pongo aquí o marco que esta es mi referencia inicial. Para ello, entonces yo voy a contar que de aquí van a partir todas mis cuentas o todos mis valores correspondientes a X. Entonces, recordando la ecuación de donde se encuentra el centro de masa, corresponde a sumar cada uno de los valores desde 1 hasta el valor que yo tenga de cuerpos aquí, en mi problema, de la multiplicación de las masas por sus distancias a mi referencia, divididos entre la masa total, o la suma de todas las masas. Esto se puede ver ya de forma desarrollada como que la masa 1 por su distancia a la referencia, la masa 2 por su distancia a la referencia y la masa 3 por su distancia a la referencia. Todo eso dividido entre masa 1, masa 2 y masa 3. ¿Cómo calculo eso? Masa 1 es 180 y su distancia a la referencia, en este caso como mi referencia está posicionada exactamente en donde se encuentra la masa 1, la distancia sería 0. La masa 2 es de 45 gramos, multiplicada por su distancia a la referencia va a ser de 0.21 metros. Va a ser la masa por su distancia a mi referencia. Y por último, la masa 3 multiplicada por su distancia a la referencia. La masa 3 de 125 gramos la tengo que multiplicar por su distancia hasta la referencia. No es por 2.67 o por 0.21, es la suma de estos dos porque la referencia está hasta acá.